la investigación previa es muy importante y muy interesante, y la investigación posterior también. Es decir, si yo tengo ya el diseño de un programa, lo aplico y lo evalúo, también es interesante. Hombre, lo ideal sería que una investigación tuviera investigación previa para diseñar el programa y la evaluación del programa, es decir, que tuviera tanto la investigación de evaluación previa y la posterior. Eso sería lo ideal. Y la post-post, si nos ponemos ya exquisitos. Pero si tu tiempo es limitado, pues si haces una investigación previa o haces una investigación posterior del diseño que tú has utilizado, eso ya es un planteamiento de investigación. Por ir a un planteamiento sencillo. Es decir, de nuevo, si yo voy a hacer una tesis, si yo tengo mucho tiempo, voy a tirarme 3 años haciendo una investigación, el hacer un planteamiento de evaluación previa, diseño y evaluación posterior tiene sentido, pero ahora, si es un trabajo de maestría, pues lo lógico es que sea o una investigación previa o una investigación posterior, y no las dos cosas a la vez. ¿Entendéis? Si queréis, bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero me gustaría abordar un tema porque por las preguntas que habéis hecho me preocupa. De distintas personas que habéis venido a hablar conmigo, y creo que es importante hacer una reflexión. Es importante hacer una reflexión. ¿Qué es una investigación en educación ambiental? Es decir, ¿qué es y qué no es una investigación en educación ambiental? Porque algunas cosas que me habéis planteado yo no lo consideraría una investigación en educación ambiental. Entonces, me gustaría aclararlo porque quizá bastante de vosotros podáis tener una problemática similar y bueno, yo creo que es importante por lo menos tener una cierta idea de dónde están los límites. Nosotros no hay consenso, también os digo, es decir, que cuando alguien quiere poner límites a algo que es conceptual, podemos resbalar. No es fácil poner puertas al campo, que se dice, es decir, intentar cerrar conceptualmente algo que en sí es bastante, tiene unas fronteras que pueden ser bastante transparentes o que se pueden traspasar. Pero yo os voy a decir cuál es mi visión y la que compartimos en el doctorado en educación ambiental, de dónde están los límites, lo que es una investigación en educación ambiental. Y si queréis lo discutimos, porque yo creo que puede ser interesante el hacerlo. Vamos a ver. Nosotros, cuando hablamos de investigación en educación ambiental, tenemos dos términos de la palabra: investigación educativa y investigación ambiental. Por lo tanto, una investigación en educación ambiental tiene que tener un componente educativo y tiene que tener un componente ambiental. Si nosotros hacemos una investigación sobre algún aspecto educativo, sobre algo que no es ambiental, pues es lógico que no es de educación ambiental. Tenemos que abordar una problemática o una temática ambiental. Ahora bien, tenemos dos circunstancias. Vamos desde el punto de vista educativo y sobre todo con conflictos que tenemos con los psicólogos ambientales. Un estudio sobre las actitudes ambientales de los escolares de una población hacia una central nuclear o hacia la energía nuclear, ¿es investigación en educación ambiental o no? ¿Sí? A ver, los que voy a pedir que levantéis la mano, porque vamos a ver si, para intentar clarificar lo más posible el tema, planteo la pregunta: una investigación en la cual analiza cuáles son los conocimientos o las actitudes de un grupo de escolares hacia la energía nuclear, ¿es educación ambiental o no? ¿Quién estáis de acuerdo que es una investigación sobre educación ambiental? Levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. ¿Quién dicen que no es una investigación en educación ambiental? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Habéis empatado? Hay empate. Aquí hay problemas. Aquí hay problemas. Claro, he hecho una pregunta que tiene trampa. Y estamos en el límite. A ver, los que dicen que sí, ¿por qué sí es una investigación en educación ambiental? ¿Quién quiere hacer alguna intervención? ¿Por qué sí creéis?
Bien. Lo que ha decidido es que al ser una temática ambiental tiene que ver con la problemática. A ver, alguno que diga que no. De otra disciplina que es desde la psicología, entonces algo. Pero no estamos abordando desde el enfoque que tenga que ver con pedagogía, que tenga que ver con la reflexión desde la educación, sino desde la psicología. Por ahí van los tiros. Ahora volvamos un poquito, sí. Vamos a ver, fíjate que os he puesto, es decir, no os he preguntado actitudes de la población hacia la energía nuclear, sino os he preguntado de escolares. Todavía para acercaros un poquito más al abismo. Vamos a ver, una investigación sobre actitudes hacia cualquier problemática ambiental es una investigación básica que le viene bien a la educación ambiental, pero no es una investigación en educación ambiental porque no tiene el componente educativo. Otra cosa distinta es, yo voy a hacer una investigación de las actitudes de los escolares hacia la energía nuclear y luego diseño o hago unas recomendaciones para el diseño de un programa educativo sobre la energía nuclear. El componente educativo se lo estoy metiendo posteriormente a la investigación. Realmente, el enfoque ese, si lo utilizamos como un diagnóstico previo para el diseño de un programa, es investigación en educación ambiental. Si solamente lo que hacemos es hacer un diagnóstico de actitudes, no es investigación en educación ambiental, porque no estamos relacionándolo con ningún proceso educativo. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Es decir, es que ahora vamos a hablar de más temas. He empezado por un tema difícil, pero es que nos permite claramente definir dónde está la raya. Una investigación de ese tipo puede o no ser de educación ambiental, pero el que nos diga si es o no es porque luego lo utilizamos como base del diseño de un programa. Es una investigación diagnóstica que nos permite encaminarnos a cómo tenemos que diseñar una intervención educativa. Entonces, si después de hacer eso, yo saco unas conclusiones, es decir, para abordar la temática de la energía nuclear en la educación secundaria, hay que tener en consideración los resultados que he obtenido, que son hago unas recomendaciones para docentes o incluso hago una propuesta de programa de una actividad para abordar la temática nuclear en la escuela. Eso sí que es una investigación en educación ambiental, porque hemos hecho la investigación diagnóstica para luego aplicarla a un planteamiento educativo. ¿Lo entendéis? Entonces, ahí es donde vamos a tener el límite, si queréis, en lo educativo. Hay muchas investigaciones sobre actitudes, sobre conocimientos, sobre comportamientos que no tienen planteamiento educativo. Se hacen desde la psicología, desde la sociología, actitudes de la población hacia el medio ambiente. Pues es un sociólogo, puede hacer un estudio de ese tipo, pero si no tiene ninguna relación o no saca ninguna aplicación a la educación, no es una investigación en educación ambiental, es una investigación desde la sociología o desde la psicología, que es muy interesante para la educación ambiental, pero si no le sacamos partido, no somos educadores ambientales, somos psicólogos o somos sociólogos. ¿Veis? ¿Veis ahí dónde está el límite? Entonces, ahora vamos a la segunda parte, lo ambiental. Si nosotros hacemos una investigación que tiene que ver sobre las formas que tiene los distintos barrios de Cali de gestionar su basura, es una investigación que tiene claramente un enfoque ambiental. ¿Esa investigación es educación ambiental? No, por el mismo sentido que hemos dicho lo otro, porque su objetivo es centrarse solamente en describir la relación de la población con esa problemática, pero no tiene ninguna aplicación para la población. Ahora bien, si ese estudio o esa investigación de cómo es la gestión ambiental de los residuos en los distintos barrios, luego le saco
la aplicación de cómo diseñar una intervención educativa para sensibilizar, no de gestión, sino educativa para sensibilizar a los distintos barrios de cómo tiene que ser un modelo de gestión, y lo diseño o bien dirigido a líderes o a los distintos gestores, pero si tengo ese componente de intervenir socialmente o intervenir educativamente en esas comunidades para cambiar su modelo de gestión de los residuos, empieza a ser una investigación en educación ambiental. ¿Veis un poquito la diferencia? Entonces, de nuevo, en el caso anterior era una investigación diagnóstica social previa al diseño de la intervención educativa. En este caso es una investigación diagnóstica ambiental previo al diseño de la intervención educativa. Si le damos ese contenido posterior a nivel educativo, la investigación es de educación ambiental. Si no se lo damos, es una investigación ambiental. Entonces, algunos de los que me habéis venido a hablar me habéis preguntado, yo estoy haciendo este tema. Este tema tiene un enfoque de gestión ambiental clarísimo. En sí mismo no es una investigación en educación ambiental si no le sacan su aplicación posterior o su aplicación anterior, que también puede ser. Es decir, yo puedo ver, una vez que hago un estudio de una problemática de gestión, cuál es la actitud o cuáles las posibilidades que tiene de aplicación de ese modelo de gestión en distintas empresas o en distintos municipios. Y diseño una intervención para sensibilizar a esos municipios, a esas empresas, para que incorporen esa metodología de gestión. ¿Veis un poco el matiz que estoy diciendo? Y que es cruzar una línea. Pero de cruzar una línea es de que te sitúas en una investigación en educación ambiental o te sitúas en una investigación que es ambiental o que es puramente social o psicológica y que no es de educación ambiental. ¿Os ha quedado claro? Quien tenga duda ahora de su investigación, luego si queréis lo hablamos, pero creo que es un tema importante para que le deis un buen contexto a los que estáis diseñando investigaciones y que no os vayáis demasiado por lo ambiental. Que investigaciones ambientales hay muchas, pero si estamos en una maestría en educación ambiental tiene que tener ese componente educativo. En lo que queráis, en comunicación, en publicidad, en interpretación, en participación, en educación, pero tiene que tener un componente de cambio social a nivel de comunicación o de educación. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Me están preguntando que si en el título tiene que ir el componente educativo. Vamos a ver. Para poner el título, yo lo que suelo hacer, primero el título se pone al final. Yo puedo poner un título inicial, no pasa nada por tener un título inicial y luego el título final no tenga nada que ver con el título inicial que he puesto. ¿Por qué? Porque tú vas evolucionando en la investigación. Entonces tú tienes un planteamiento inicial, tienes un título. Por eso que el título al principio sea muy genérico no pasa nada. Porque tú puedes poner un título que sea más o menos cualquiera para definir qué es lo que estás haciendo. Pero según vas desarrollando la investigación, el título va cambiando. ¿Por qué? Porque tú vas evolucionando y tú tienes un planteamiento inicial y luego lo vas cambiando en función de cómo va evolucionando la investigación. Por eso, el título hay que ponerlo al final y al principio, aunque tengas un título, no rasgas en las vestiduras porque el título final no tenga nada que ver en cuanto a las palabras que se utilizan con el inicial. Entonces, ¿cómo yo me gusta poner el título? Una vez que tengo acabada la investigación, yo selecciono las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves que mejor definen mi investigación? Y en todo caso, algunas de las palabras utilizo distintos sinónimos. Y luego lo que intento es hacer un título que case lo más posible todos esos palabras claves. Otra recomendación, a mí siempre me gusta poner un título genérico, un punto y luego una calificación del título. Por ejemplo, yo en mi tesis ponía paisaje y educación ambiental. Estaba claro que mi tesis iba sobre educación ambiental relacionada a un tema que era paisaje. Y luego ponía evaluación de cambio de actitudes hacia el paisaje, hacia el entorno. Es decir, que evaluación de cambio de actitudes. Yo especificaba en qué se centraba mi investigación. Pues puede ser educación ambiental y basura, educación ambiental y gestión del agua. Es decir,
Se puede poner de título, primer título, un título que sea genérico y luego un punto y definir en una frase algo de que es lo más específico de lo que va tu investigación. Entonces ya tienes cubierto el marco global y la especificidad de tu investigación. Tenéis que pensar que cuando alguien luego va a hacer una búsqueda en Internet, va a encontrar vuestro trabajo por el título. Entonces, el que aparezcan determinadas palabras clave, pues es importante porque va a ser la forma en la que otras personas van a acceder para contar con vuestro trabajo. ¿Alguna preguntita más? Pues planteamos, yo creo que paramos, si queréis hacemos el descanso y luego iniciamos el trabajo más en grupo. En principio vamos a plantear dejar como 1 hora, pero también vamos a ver cómo va la cosa. Es decir, si necesitáis más o si acabáis antes, empezamos un poquito antes. ¿Cuál va a ser la tarea que vamos a hacer? Las personas que vayan a diseñar una investigación, que tienen diseñada su investigación y la quieren presentar, es lo que os he dicho, 1 o 2 transparencias de PowerPoint, no más. Vais a tener 5 minutos para presentación, no más. Es decir, no vaya a poder ver y voy a ser tajante.